¿Qué más, amigos? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las barras de la FZ16, o bueno, esto aplica para cualquier moto porque todas prácticamente tienen un tren delantero o unas barras, ya sean invertidas o unas barras sencillas como son las de la FZ16. En particular, pues podemos decir que vamos a hablar del tren delantero porque pues vamos a explicar ciertas fallas y no dependen exclusivamente de las barras, sino pues de lo que compone el tren delantero. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar hablando de la inestabilidad de una moto en su parte delantera. Entonces, muchachos, esto depende o equivale pues a muchas otras causas, ¿sí? En ocasiones tenemos inestabilidad en la parte delantera, pero resulta que el problema es de la parte trasera. Pero bueno, en este video nos vamos a enfocar a lo que es la inestabilidad o las fallas que puede presentar el tren delantero. Entonces, lo más común es que la moto comience como cuando vamos en velocidad crucero, comience como a saltar, ¿sí? Esa es una opción que sentimos que el manubrio hace así. Eso es muy común en mayoría de motos, y esto pues es normalmente por las cunas, ¿sí? ¿Qué son las cunas? Entonces, las cunas son los rodamientos que van en esta parte y que van en esta parte, y puede ser porque estén muy ajustadas, muy desajustadas, o simplemente porque están ya para cambio. ¿Cómo se sabe que una cuna ya está para cambio? Bueno, pues realmente si el problema no es mucho, no es muy claro, que la cabrilla o el tren delantero se sienta muy inestable en esta parte cuando te subes a la moto y echas la moto como hacia adelante, si no es muy común, entonces la única sería bajando y mirando los rodamientos o las cunas para ver en qué estado se encuentran. En ocasiones tienen todas las esferas o los balines, pero están desgastados en ciertas caras, o en ocasiones la cuna como tal se daña y comienza a tener hendiduras o, ¿cómo se dice?, o camas donde las esferas no ruedan como deben de rodar. Entonces, muchachos, esto lo podemos descartar parando la moto en el gato, bueno, en el gato o en el burro, como le llamen, y moviendo la cabrilla de izquierda a derecha, y debemos de notar de que la cabrilla o el tren delantero gire correctamente. Si se detiene o si se va para un lado, o ustedes lo notan como que está duro, pues algo está pasando en las cunas. Entonces, esto conlleva a que la moto comience a saltar en velocidad crucero o comience a echar para un lado, ¿sí? En ocasiones nos soltamos de las manos, no se debe hacer, pero en ocasiones nos soltamos de las manos y la moto no sigue derecho, sino que comienza a jalonear para un lado. Esto puede ser problema también de las cunas. Bueno, entre esos problemas también podemos tener inestabilidad por culpa de los rodamientos de la llanta. Si los rodamientos de la llanta también están en mal estado, entonces también podemos tener inestabilidad por culpa de los rodamientos de las llantas. Para verificar esto, también podemos parar la moto en su burro, podemos girar la llanta manualmente, y si ella traquea o hace algún ruido sospechoso o se mueve así, entonces podemos verificar de que los rodamientos, algo está pasando con ellos, entonces tocaría cambiarlos o engrasarlos, tocaría mirar el estado. También podemos presentar esta inestabilidad con lo que es la tensión o el ajuste de PSI de la llanta. En ocasiones no nos damos cuenta porque mantenemos pendientes únicamente del trabajo, de la hora de la salida, de la hora de la llegada, y nunca miramos nuestras llantas. Recuerden que la tensión o el ajuste correcto del aire en cada rueda es muy importante para la estabilidad, para el agarre, o pues para que la moto no sufra de ningún daño en sus llantas. Entonces se debe manejar un PSI correcto.
No todos manejamos el mismo PSI. En mi caso yo manejo 30-28, ya otros manejarán más poquito o manejarán más, esto dependiendo del uso de la moto, ya sea para ciudad o de pronto si están en carretera destapada un poquito más bajitas para que la llanta se agarre más firmemente, etc. Dependiendo si la llanta es pistera, semipistera, de un solo propósito, de dos propósitos, etc. Entonces esto también implica mucho en lo que es la estabilidad de la moto como tal. También tenemos que hablar de acerca de nuestras barras en la posición que se encuentren. No sé si me hago entender, pero ya les paso a explicar. En ocasiones llevamos la moto al mecánico, ya sea porque necesitamos hacerle mantenimiento a las barras, porque se nos reventó un retén, o también porque le vamos a hacer mantenimiento a las barras y vamos a cambiar el aceite hidráulico de las barras. Entonces allá pues ¿qué hacen? Bajan en todo el tren delantero, lo desbaratan total y bajan las barras. Como ya saben, no todos los talleres son buenos. En ocasiones nos dejan esta parte, esa parte aquí donde terminan las barras, en ocasiones las dejan salidas, ¿sí? Entonces dejan una más salida que la otra y entonces quedan mal calibradas, ¿sí? Para que la moto funcione correctamente, las dos tienen que estar bien alineadas, ni una más abajo ni una más arriba que la otra. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, muchachos. Así que si hace poco mandaste a cambiar el aceite, verifica que te hayan ajustado bien las barras. Y segundo, que las hayan calibrado bien, porque en ocasiones dejan una más alta que la otra y comenzamos a notar que nuestra moto está girando para un lado o se presenta inestabilidad o comienza a bailar cuando vamos en carretera. Entonces esto, aparte de ser muy peligroso, pues es muy maluco. Entonces puede ser eso, muchachos. También suele pasar con este tipo de mantenimientos de que no le echan la cantidad de aceite adecuado a las barras. Recuerden que las barras de la FZ16, ya sea en su versión carburador en todos sus modelos o en la versión a inyección electrónica en todos sus modelos, pueden presentar fallas si no se llena con el aceite adecuado. ¿Cuál es la cantidad adecuada? Son 459 milímetros, ¿sí? Esto equivale a que normalmente compramos 1 litro, entonces 1 litro nos alcanzaría perfectamente para las dos barras. Ojo, 459 milímetros es lo que recomienda el fabricante, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque ahí van a trabajar las barras de acuerdo a su hechura, de acuerdo a su modelo, y no van, aparte de que no van a reventar tanto los retenedores, pues van a estar suaves y van a estar de acuerdo para lo que se creó la moto, que fue para ciudad, ¿sí? Yo por ahí en un video le recomendé que si quieren las barras un poquito más duras, pues le echen un poquito más de aceite, dependiendo el trabajo que ustedes le pongan a hacer a su moto. Si la quieren más suaves, pues échele un poquito menos de aceite hidráulico a las barras. Pero pues esto depende mucho de la cantidad que se le eche y de la calidad del aceite que se le eche. También tener en cuenta de que si ustedes le echan un poquito más, así sea 1 milímetro más o 1 milímetro menos a una barra que a la otra, la moto va a tener sí o sí inestabilidad en la hora de manejar en carretera o en la hora de manejar. Va a haber una inestabilidad y se va a notar a leguas y ustedes no van a saber de dónde proviene. Entonces hay que estar muy pendientes de la cantidad de líquido que se le eche a cada barra. Otra cosa que pasa muchísimo en las motos, en todas las motos, es que por dentro de las barras, estas tienen un resorte. En el caso de la FZ16 y en muchas otras, ese resorte tiene un lado, ¿sí? Entonces tiene un lado donde hace más fuerza que en el otro. Si ustedes, bueno, no tengo el resorte en este momento, pero si ustedes lo han destapado o miran por internet, el resorte viene más estrecho, los círculos vienen más estrechos en un lado que en el otro.
y esto conlleva que si se colocan diferente y de pronto uno al revés y el otro bien, la moto va a trabajar de una forma inadecuada y también va a presentar inestabilidad en las barras. Entonces también hay que tener muy en cuenta que el mecánico que nos haga el trabajo pues sea un mecánico que sabe el tema, que tenga conocimiento, para que no nos vaya a afectar lo que es el tren delantero, porque hay muchas personas que trabajan bien, pero hay otras que de pronto se les pasa y pues esto nos puede conllevar a tener un accidente o acabar con la moto en menos de nada, ¿sí? Un desgaste prematuro por culpa de un mal mantenimiento. Entonces son cositas que de pronto no se sabían, que hay que saberlas, que hay que darlas a conocer para que de pronto no nos vaya a pasar. También, muchachos, recuerden que para los que usan la moto como para hacer domicilios, para llevar encomiendas o para cargar gente o bueno, estas cosas, normalmente le colocan una parrilla y un maletero. Esa parrilla, ese maletero, cuando vamos a cierta velocidad, también causa una inestabilidad en la moto que se siente bastante. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. También, muchachos, hay que tener en cuenta que si ustedes poseen problemas en la tijera, en la parte de atrás de la llanta trasera, en la tijera, de pronto está desajustada de esa parte, o de pronto las canastillas ya están cedidas, también nos puede provocar inestabilidad en la llanta trasera y en la llanta delantera. Entonces, de todas estas formas se proviene este problema, y pues la forma de arreglarlo pues sería lo invertido, invirtiendo lo que está mal, ¿no? Entonces, muchachos, pues más que todo eso les quería hablar hoy. Es muy importante, espero lo revisen. Si eres de esas personas que en estos momentos tienen una inestabilidad en la moto, puede ser por este tema. Entonces ahí les dejo el videito. Pues ojalá pudiera tener la moto desbaratada y mostrarles pieza por pieza, pero bueno, en un video que está por ahí atrásito de cómo cambiar el aceite del tren delantero, ahí les muestro cada componente, y pues si pueden guiarse por ese video para que conozcan su moto en el interior. Entonces pues no era más, Dios los bendiga y hasta un próximo video. Ahí vamos a seguir subiendo consejitos. Pues como les decía antiguamente, no he hecho mantenimientos de la moto porque la moto apenas tiene 3000 kilómetros, entonces está nueva prácticamente. Entonces pues por esto no he hecho mantenimientos, pero entonces si ustedes tienen dudas o preguntas de alguna cosita, con mucho gusto les estaré respondiendo, y más adelantico pues comenzaremos con los mantenimientos preventivos. Entonces por ahí un suscriptor, un fuerte saludo, me preguntó que cómo había hecho para colocar este protector de barras. Bueno, realmente no es un protector, es como un lujo. Más adelantico les subo cómo es, porque no lo he terminado, lo tengo ahí en veremos, falta hacerle unas cositas, pero no lo he acabado. Pero tan pronto lo acabe, subiré el video de cómo lo hice y para qué se hizo. Entonces, por el momento, Dios los bendiga y hasta un próximo video. Un fuerte abrazo.